nació dentro de la familia de Facebook. Ayudó a analizar grandes volúmenes de datos, eliminando la complejidad del MapReduce. Apache Hive, a mi modo de ver, es la joya de la corona dentro de los componentes de un clúster de Hadoop. No solo porque permite procesar datos estructurados, sino que también permite procesar data no estructurada y semiestructurada. Permite crear una metadata sobre las columnas, dando la forma de una base de datos tradicional, pero sin embargo tiene la capacidad de separar el storage de la capa de procesamiento, llegando a crear niveles de complejidad y de procesamiento muchísimos más altos. Nació con un engine, con un núcleo de procesamiento basado en MapReduce. En el mundo de Hortonworks crearon Apache Test, que le dio mucha más potencia, y luego se integró nativamente con Apache Spark, dándole límites inimaginables a Apache Hive, dándole límites inimaginables. Estoy hablando de Apache Hive. En este video te enseñaré cómo puedes utilizarlo, cómo puedes explotarlo, qué tan beneficioso es Apache Hive dentro de un ecosistema de Hadoop y cómo este puede ayudarte a procesar miles de millones de datos, integrándolos con aplicaciones externas mediante sus conectores ODBC y JDBC. Antes de empezar con este video, quiero recordarte que si te ha gustado hasta aquí, puedes regalarme un like, porque eso me permite llegar a muchísimas más personas. Puedes suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para siempre estar pendiente. Y bueno, sin más que decir, empezamos. Antes de empezar a trabajar con Hive, quiero analizar con ustedes la arquitectura para entender cómo funciona tanto la parte de procesamiento como la parte de la metastore de Hive. Quiero basarme en este gráfico de aquí, en donde podemos ver la arquitectura de Hive. Al contrario de una base de datos, Hive no unifica el almacén de datos con la metastore, sino que los tiene en ambientes separados. Entonces, como ustedes ven, en la capa de almacenamiento sobre el HDFS reposan los datos en distintos formatos de archivo. Puede ser esto CSV, un archivo plano, un TXT, que por cierto es el peor formato para guardar la información, pero en otro video analizaremos eso. Se los puede almacenar también como archivos de Parquet, se los puede almacenar como archivos de Avro, o también se los puede almacenar como archivos ORC. En fin, hay algunos formatos en los que la data se guarda y se almacena sobre el HDFS. Encima de esta capa de almacenamiento tenemos MapReduce, que es el procesamiento distribuido por defecto que tiene Hadoop. El problema con el MapReduce es que solo se podía programar en Java y su programación era compleja. Necesitábamos una clase para los mappers y otra clase para los reductores. Esto dificultaba el trabajo que se puede hacer para procesar millones de datos. Un grupo de científicos de datos en el mundo de Facebook, por ejemplo, ellos conocían de estadística, conocían de matemáticas, pero no sabían programar en Java. Entonces ellos debían recurrir a programadores para que les ayude a desarrollar sus procedimientos de analítica, y esto sin duda tomaba muchísimo tiempo. Entonces lo que hizo Facebook es construir Hive, y Hive lo que hace es escribir código SQL, entre comillas lo voy a poner así porque en realidad es código HiveQL, y luego Hive lo que hace es traducir el código SQL, lo traduce a código de MapReduce para poder utilizar la capacidad de procesamiento distribuido. En ese sentido, lograron hacer que por un lado se almacene la metadata en algo llamado la metastore, que ustedes lo pueden ver aquí. Esta metastore
puede ser una base de datos relacional en Oracle, en MySQL o en Postgres. Entonces, ¿qué es lo que hace Hive? Supongamos que nosotros tenemos un archivo CSV, un archivo plano, separado por comas con 3 columnas. Una columna de ID, que es un número secuencial, una columna de nombres y al final pues una columna con las edades de cada persona. Los datos están dentro del archivo y este archivo está sobre el HDFS, almacenado en el HDFS, en este caso en un formato de archivo de texto plano. Pero la estructura de las columnas, el saber que ese archivo tiene 3 columnas y que la primera columna es de tipo entero y la segunda columna es de tipo string y la tercera columna también es de tipo entero, eso es la metadata y esa estructura, ese esquema se guarda en esta base de datos relacional llamada la MetaStore. De tal manera que cuando alguien, una persona, un analista de datos, ejecuta una sentencia SQL, Hive irá a la MetaStore, obtendrá la metadata, construirá una estructura de datos y luego el motor de procesamiento de MapReduce irá al archivo y mapeará los campos parseándolos según la estructura que haya sido definida en la MetaStore. Entonces, tenemos por un lado la metadata y totalmente separado un repositorio de almacenamiento, la data en sí, el HDFS. Sobre la MetaStore se encuentra el Hive Driver, que es el controlador. A Hive se lo instala normalmente en un nodo llamado el nodo Edge, es el punto de acceso hacia el clúster, es el punto en donde todos los usuarios se conectan para ejecutar pues consultas analíticas y las consultas llegarán al controlador, al Hive Driver, para luego ser traducidas a MapReduce. Sobre el Hive Driver tenemos un Hive Web UI, que es una consola de control web, totalmente web, en donde una persona pues puede hacer seguimiento a los jobs de Hive. Se tiene el Hive Server como tal y nosotros podemos tener varios Hive Server y tener Hive en alta disponibilidad. Para eso se utiliza un componente, un proxy por ejemplo, para poder balancear la carga de varios servidores de Hive. Y tiene finalmente un cliente que es por donde nosotros podemos acceder a la línea de comandos de Hive y ejecutar comandos, consultas, comandos DDL, queries, etc. Sobre ya toda esta estructura de Hive, tenemos los motores de conexión para vincularse o integrarse con servicios externos. Entonces tenemos el Thrift Server, un driver de JDBC y también un driver de ODBC. Entonces podríamos nosotros, por ejemplo, desarrollar un aplicativo y conectarnos a Hive mediante el conector JDBC. Podríamos tener nuestro Power BI o nuestro ClickSense y conectarlo a Hive mediante el conector de ODBC. En fin, estos 3 conectores, el Thrift, el JDBC y el ODBC, son quienes permiten que nos podamos conectar y consumir los datos de Hive utilizando simplemente consultas SQL, que en realidad son HiveQL. Ahora, viendo funcionar a Hive en un clúster, de SDP, aquí yo tengo ya armado mi clúster y ustedes pueden ver que tengo el HDFS, tengo instalado también Hive, y Hive también tiene la particularidad
de que en clúster de Hortonworks, en clúster de HDP y ahora también en CDP, puede utilizar motores de test. Test fue desarrollado por Hortonworks y optimizado. Es una versión mejorada del MapReduce, lo podríamos decir así, pero para que trabaje exclusivamente con Hive. Hive también es compatible con Spark. Entonces Hive puede utilizar Spark como motor de engine en lugar de usar a MapReduce, y el trabajo, la potencia y todas las bondades que brinda Spark pues se traslada a ejecutar una consulta de query con Hive. Ok, vamos a analizar Hive cómo funciona ya dentro de un clúster de Hadoop con Cloudera CDP. Fíjense ustedes que tenemos aquí ya el servicio de HDFS y también tenemos el servicio de Hive. Dentro de Hive vamos a tener el Hive Metastore, que es quien se conecta a las bases de datos relacionales que habíamos mencionado, y el servidor de Hive como tal, es el Hive Server 2. Tiene un cliente que es el Gateway, que bueno, nos permitirá conectarnos desde otros nodos y consumir los servicios del servidor de Hive. Lo importante es que nosotros hayamos definido cuál va a ser nuestro motor de Metastore. En mi caso, pues he configurado una base de datos Postgres, va a utilizar una base de datos llamada Hive, defino la IP de mi servidor, el puerto por el cual va a trabajar el usuario y más abajo estará la clave. Ahora, si nosotros queremos utilizar a Hive ya desde nuestra consola, desde un nodo Edge podría ser, lo que nosotros tenemos que hacer es consumir los servicios de Hive mediante un cliente, y el cliente que hoy en día se utiliza se llama Beeline. Entonces, para ello invocamos el comando de Beeline, le pasamos el parámetro "-u", donde definimos una conexión tipo JDBC. En este caso mi Hive server se encuentra en el mismo nodo, así que voy a apuntar a localhost. Hive por defecto utiliza el puerto 10.000 y por defecto tiene una base de datos creada llamada default. Una vez que ya nos encontramos, que ya estamos conectados, pues yo puedo ejecutar comandos como el show database y me mostrará pues todas las bases de datos que tenemos. Puedo ejecutar comandos de DDL, como por ejemplo create database, vamos a llamarle data, y miren, ya tenemos una base de datos creada. Vamos a utilizarla, y sobre esta base de datos podríamos nosotros crear estructuras. Recuerden, en Hive creamos estructuras de metadatos, pero no creamos tablas como tal, ya que Hive no es una base de datos. Muchas veces las personas confunden y piensan que Hive es una base de datos, lo cual no es así. Bien, vamos a hacer un ejemplo con Hive. Yo estoy conectado a mi nodo, a mi servidor de Edge, y voy a crear un archivo de datos. Lo voy a llamar ejemplo 01.csv. ¿Ok? Y aquí lo que yo voy a hacer es pegar algunos datos de ejemplo que los tengo por acá. Ok. ¿Qué es lo que he hecho? Crear un archivo plano con 3 columnas delimitadas por coma, ID, nombre, edad. La primera columna tiene pues unos números secuenciales, la segunda columna tiene una cadena de caracteres y la tercera columna tiene valores de tipo entero. Voy a guardar este archivo y dentro del HDFS voy a crear una carpeta
llamada data. Dentro de esta carpeta data, pues voy a ingestar el archivo ejemplo01.csv que acabamos de crear. Perfecto. Entonces, solo por verificar, vemos que ya dentro del HDFS tenemos nuestro archivo cargado con los datos. Bien, los datos han sido cargados al HDFS. Ahora, en Hive, lo que nosotros vamos a hacer es crear una tabla, una meta store, una metadata que apunte hacia la ubicación de esta carpeta y pueda leer estos datos. Analicemos un poco el código DDL que vamos a ejecutar en Hive. Entonces, fíjense, tenemos un create table muy similar a lo que hacemos en cualquier base de datos, con la particularidad que en este caso vamos a hacer un create external table. Esto es para crear tablas federadas. ¿Qué quiere decir esto? Hive por defecto tiene una carpeta, un repositorio en el HDFS donde se almacena la data. Normalmente en un clúster de Cloudera, en CDH, es en la ruta /user/hive/warehouse. Pero si los datos se encuentran en otra ruta del HDFS, para que Hive apunte a otra ubicación, se utilizan las tablas externas o tablas federadas. Es muy común en el mundo de motores analíticos como por ejemplo Synapse o también Google BigQuery, etc. Bueno, Hive no es la excepción. Entonces creamos el comando create external table y aquí definimos la base de datos data que habíamos creado y el nombre de la tabla. En este caso se llama ejemplo. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis definimos las columnas que va a tener la tabla dentro de la MetaStore y sus tipos de datos. Tenemos una columna llamada ID de tipo entero, una columna nombre de tipo string y una columna edad de tipo int. Vuelvo a recalcar, esto no es una base de datos, así que olvídense si en esto ustedes quieren definir llaves primarias, llaves foráneas, índices. Eso no existe, por completo no existe. Bien, tenemos una línea para escribir una línea de comentario si lo deseamos, el row format, o sea, qué manera están almacenados los datos. En nuestro caso, los datos están almacenados con campos delimitados por coma, almacenados en un archivo de texto. Esto cambiaría si el archivo es de tipo Parquet, si es de tipo Avro, etc. Y lo que más nos interesa, location, es la ubicación en donde se encuentra el archivo. Fíjense que lo interesante de esto es que yo no apunto o yo no direcciono al archivo como tal, sino yo direcciono a la carpeta. Luego les explicaré por qué. Pero esto es muy importante, no deben direccionar al archivo, sino a la carpeta donde se encuentra él o los archivos. Y finalmente agrego una propiedad donde le indico que pues salte la primera línea de cada archivo porque no la vamos a necesitar. La primera línea es simplemente el encabezado. Puede darse el caso que tengas archivos que no tienen encabezado, entonces bueno, esta línea la puedes obviar o simplemente ejecutarla pues con valor de 0. Y voy a ejecutar nuestro comando de create external table, nuestro comando DDL. Perfecto, ahora podemos ejecutar una consulta from data.ejemplo
punto y coma. Y fíjense que Hive en este momento está haciendo un query al archivo que nosotros habíamos cargado. No sé ustedes, pero para mí cuando yo descubrí esto fue algo impresionante. Nunca había yo concebido esta forma de procesar los datos, poder hacer un query no solo a una base de datos, sino en este caso hacerle un query a un archivo que se encuentra sobre el HDFS. Pero yo les había mencionado que cuando nosotros hicimos nuestro comando de create external table, si ustedes lo recuerdan aquí, en location apuntamos a la carpeta y les voy a explicar por qué. Vamos a hacer una copia de nuestro archivo ejemplo 01, listo, y lo vamos a llamar ejemplo 02. Y este archivo ejemplo 02 lo vamos a meter en la misma carpeta. Entonces, si nosotros vemos el contenido de la carpeta, nos vamos a dar cuenta que ahora tiene los dos archivos con exactamente los mismos datos. Pero si yo ejecuto en Hive la consulta, fíjense que me aparece dos veces lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Hive está barriéndose el contenido de la carpeta y leyendo todos los archivos que se encuentran en él. Entonces, esto tiene un potencial enorme. Imagínense que ustedes en esa carpeta tienen un proceso que ingesta muchísimos archivos y con Hive, pues simplemente al hacer el query, apuntando a la carpeta, Hive ya se encarga de consolidar todos estos datos. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que puedan hacer ya sus laboratorios. Pueden trabajar con Hive, pueden crearse un clúster de Hadoop como lo habíamos visto. Les voy a dejar aquí en la descripción los videos de cómo instalar CDP o cómo puedes tú utilizar Hive en la nube con Azure, con Amazon o con Google para que puedas hacer tus laboratorios. Si te ha gustado este video, no olvides dejarme un like porque esa es la mejor manera de que el todopoderoso algoritmo de YouTube me tome en cuenta y me permita llegar a muchas más personas. Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal, activa la campanita para que siempre estés informado de los nuevos videos que vamos a estar sacando. Esto es apenas el inicio. Hive tiene muchísimas cosas que nosotros las vamos a ir analizando y las vamos a ir probando en el transcurso del tiempo. Que pasen muy bien y nos vemos hasta el próximo video. Chao.